Según parece, ese tal Toribio detuvo a don Bernardo y se... Lo fue por mi culpa. ¿Qué hiciste? Pensamientos y que si yo pudiese cambiar lo que hice... No sigas, Martín. ¿Acaso no te haría feliz que te diera un hijo? Ya soy feliz. Y una vez lo logran, pueden llegar a tener incluso hasta varios hijos. Por eso me preocupa tanto el poder que usted ha dado a mis sobrinos. ¿Listo que eres, Evaristo, por Dios? ¿Quieres que vayamos a la cocina y te doy unas nueces? ¿Nueces? Toma. No alcanzo a entender el motivo. Bueno, yo creo que es simplemente... Este es tarea. No, dime. Pero no quisiera incomodarla o que se lo tomara mal. Señora. ¿De qué se trata? Es de esa clase de bufones con los que uno puede divertirse. Y mucho. Poco querrá que se lo cuente. ¿Por qué? Bárbara, es grave. ¿Me permite entrar? Es este. Sé que lo oyen porque no está solamente en mi imaginación. No querría despertarla más todavía. No se preocupe. De hecho, hay algo que me dice que esta criatura va a... Sé que lo oyen porque no está solamente en mi imaginación. No querría despertarla más todavía. No se preocupe. De hecho, hay algo que me dice que esta criatura va a... Y una vez lo logran, pueden llegar a tener incluso hasta varios hijos. Jornada no terminará hasta que saques lustre a toda la escalera, así que ya te puedes ir dando brío. Por supuesto que sí. El episodio del martes 7 de abril en Valle Salvaje se presenta como un punto de inflexión crítico para sus protagonistas, donde los secretos largamente guardados comienzan a salir a la luz con consecuencias devastadoras. La valentía de Luisa, al infiltrarse en la cabaña de las parteras, marca un avance decisivo en su búsqueda de justicia, encontrando finalmente la prueba que tanto anhelaba para confirmar sus sospechas sobre el robo de su hijo. Por otro lado, la fractura familiar provocada por la confesión de Rafael sobre su hija biológica genera una onda expansiva de violencia y juicios morales que amenazan con destruir el honor de la casa. Mientras las tensiones en las cocinas y las obsesiones del pasado de Riqueta añaden más leña al fuego, el palacio se convierte en un hervidero de conspiraciones y temores. En definitiva, la normalidad tras la Semana Santa ha traído consigo una tormenta de revelaciones que cambiará para siempre el destino de los habitantes de Valle Salvaje. Tras el fin de los días festivos de la Semana Santa, la normalidad regresa a Valle Salvaje con una tensión que no deja de crecer en el ambiente. La protagonista de esta jornada es Luisa, quien se encuentra en un punto de no retorno en su investigación personal. Ella está absolutamente convencida de que su instinto no le ha fallado y de que finalmente va por el camino correcto para desentrañar el misterio que la atormenta. Su atención está fijamente centrada en Petra y Pura, las parteras que estuvieron presentes durante el parto de Adriana. Luisa alimenta sospechas muy graves sobre estas mujeres, pues cree firmemente que ellas pudieron haber sido las responsables de robar a su hijo en aquel momento. A pesar de que la situación se vuelve cada vez más peligrosa y los riesgos para su integridad física son evidentes, Luisa no muestra intención alguna de detenerse en su búsqueda. Es plenamente consciente de que está arriesgando su propia vida al enfrentarse a estas mujeres, pero el descubrimiento de la verdad sobre lo ocurrido con su pequeño se ha convertido en su única y máxima prioridad. Movida por esta determinación inquebrantable, decide tomar una medida desesperada y arriesgada: colarse clandestinamente en la cabaña donde residen las parteras. Una vez en el interior de la vivienda,
Luisa comienza a registrar el lugar con minuciosidad hasta que da con un hallazgo que cambia todo su panorama. Encuentra lo que, a su juicio, constituye la prueba definitiva e irrefutable de que Petra y Pura esconden a un bebé en ese lugar, confirmando sus peores temores y validando cada uno de sus pasos previos en esta peligrosa misión de rescate y justicia. La revelación de la verdad ha desatado una tormenta sin precedentes en el seno de la familia. Rafael, en un acto de honestidad cargado de consecuencias, ha confesado finalmente a José Luis que María es su hija biológica. La reacción del patriarca no se hace esperar y es de una violencia absoluta. José Luis, incapaz de procesar la magnitud de la traición y el escándalo que esto supone para el linaje familiar, reacciona con una furia incontenible y abofetea a su hijo en un estallido de rabia. Esta bofetada es solo el preludio de un comportamiento mucho más errático y destructivo por parte del padre de Rafael. La frustración y el odio que siente en ese momento desbordan su capacidad de autocontrol. Lejos de calmarse tras el enfrentamiento físico con Rafael, José Luis busca un chivo expiatorio para descargar la rabia que le consume por dentro. En este estado de agitación, termina pagando toda su amargura y desprecio con Victoria, quien se convierte en el blanco involuntario de sus ataques verbales y su resentimiento. El ambiente en la casa se vuelve irrespirable mientras los cimientos de la autoridad paterna se tambalean ante la noticia. José Luis no solo ve en el acto de Rafael una falta de respeto a las normas sociales y familiares, sino una amenaza directa a la estabilidad de su posición. La ira del patriarca parece no tener fin y este conflicto inicial marca el comienzo de una fractura profunda entre padre e hijo, que promete alterar el destino de todos los habitantes de Valle Salvaje, mientras el dolor por la verdad revelada empieza a dejar cicatrices difíciles de borrar en el círculo más íntimo de la familia. Tras el violento encuentro con su padre, Rafael comprende que no puede guardar el secreto por más tiempo si desea proteger el futuro de su hija. Con una mezcla de determinación y angustia, decide reunir a Mercedes y Alejo para compartir con ellos la trascendental noticia de su paternidad. Rafael les relata con sinceridad que María es fruto de su sangre, una confesión que cae como una losa pesada sobre los presentes. Sin embargo, la revelación no termina ahí. Impulsado por el miedo a las posibles represalias de José Luis o a cualquier infortunio que pueda sobrevenirle, les informa sobre las medidas legales que ha tomado. Les explica detalladamente a quién ha decidido dejar la custodia de la niña en caso de que a él le ocurra algo, buscando asegurar el bienestar de la pequeña por encima de todo. Rafael espera encontrar comprensión o al menos apoyo en sus confidentes, pero la reacción de Mercedes y Alejo no es la que él había imaginado en sus planes. En lugar de consuelo, se encuentra con una atmósfera de reproche que lo golpea profundamente. Rafael empieza a sentirse duramente juzgado por sus actos pasados y por la forma en que ha manejado la situación hasta ahora. El ambiente se carga de una tensión insoportable cuando surgen las primeras dudas sobre las consecuencias de sus actos. La gran incertidumbre que ahora planea sobre todos ellos es qué sucederá una vez que esta noticia rompa el círculo privado y empiece a circular libremente por los pasillos del palacio. El temor al escándalo social y a la pérdida del honor familiar se convierte en una sombra que amenaza con devorar la poca paz que quedaba en Valle Salvaje. La cuestión de la paternidad, aunque desde una perspectiva radicalmente distinta a la de Rafael, se ha convertido también en la principal fuente de angustia para Atanasio. El hombre se siente profundamente abrumado por las posibles implicaciones de traer una nueva vida al mundo en las circunstancias actuales. En un momento de intimidad y franqueza, Atanasio decide abrir su corazón ante Matilde para expresarle sus temores más profundos. Le confiesa con claridad
que no desea ser padre, pero su negativa no nace de una falta de afecto o de responsabilidad, sino de un miedo paralizante por la seguridad de ella. El recuerdo de lo ocurrido con Adriana durante su proceso de parto está muy presente en su mente y actúa como una advertencia constante sobre los peligros que acechan a las mujeres en Valle Salvaje. Atanasio le explica a Matilde que la idea de ponerla en un riesgo tan elevado es algo que no puede soportar, pues las consecuencias fatales que presenciaron anteriormente han dejado una huella imborrable en su conciencia. Mientras tanto, la atmósfera de desconfianza se extiende a otros rincones de la región. Dámaso está totalmente convencido de que existe una mano negra moviendo los hilos en su contra y que alguien está conspirando activamente para perjudicarle. Ante esta sospecha de traición, Dámaso recurre a Victoria, pidiéndole encarecidamente que utilice su astucia para indagar y descubrir quiénes están detrás de estos movimientos ocultos. Al mismo tiempo, buscando un poco de alivio para su propia tensión interna, Dámaso encuentra un espacio para desahogarse con Mercedes, compartiendo con ella la carga de sentirse vigilado y amenazado por enemigos que aún no logra identificar del todo. Mientras los secretos de alcoba sacuden los cimientos del palacio, en otros rincones de Valle Salvaje, el pasado emerge de forma inquietante a través de los ojos de Riqueta. La mujer se encuentra sumida en una obsesión que crece por momentos respecto al pequeño Baristo, el niño que ha llegado recientemente a sus vidas. Hay algo en la fisonomía y en los gestos del infante que le resulta dolorosamente familiar, una conexión que trasciende lo explicable. Riqueta siente que cada vez que observa al pequeño, ve reflejados en él rasgos inconfundibles tanto de su propio hijo como de su difunto esposo. Esta corazonada, lejos de ser una simple fantasía, la impulsa a tomar la firme determinación de investigar el origen del niño para descubrir por qué le evoca recuerdos tan profundos de su familia. Su comportamiento errático y su fijación con Baristo no pasan desapercibidos para su entorno. Braulio, al notar la inquietud constante de su madre, se convierte en el receptor de sus sospechas cuando ella decide confiarle lo que ha estado observando. Al mismo tiempo, el clima de desconfianza generalizada alcanza a Dámaso, quien está plenamente convencido de que existe una conspiración organizada en su contra. Para proteger sus intereses, Dámaso recurre a Victoria, exigiéndole que actúe como su informante y descubra quiénes son los responsables de estos movimientos en la sombra. Buscando un respiro ante tanta presión, también encuentra en Mercedes un oído atento con quien desahogar sus temores sobre los hilos que parecen moverse a sus espaldas, mientras el aire de Valle Salvaje se vuelve cada vez más denso por las dudas y las traiciones que están por salir a la luz. En las cocinas de Valle Salvaje, el ambiente está lejos de ser tranquilo y la armonía brilla por su ausencia entre fogones. El conflicto que mantiene enfrentados a Pepa, Francisco y Martín sigue muy presente, manifestándose en tensiones constantes que no terminan de resolverse a pesar del paso del tiempo. Las rencillas personales y las diferencias en la forma de gestionar el trabajo diario han creado un clima de hostilidad que dificulta cualquier tarea cotidiana en ese espacio. En medio de este escenario tan complicado y cargado de roces, Amadeo empieza a tomar el control de la situación. Con una actitud decidida, el hombre intenta imponer su autoridad y mantener un mínimo de orden para evitar que el caos se apodere totalmente de las cocinas del palacio. Mientras tanto, la trama se complica fuera de los muros del servicio, pues la noticia sobre la paternidad de Rafael amenaza con extenderse y provocar un terremoto social. La posibilidad de que el secreto de la hija biológica de Rafael se convierta en un rumor público mantiene a todos los implicados en un estado de alerta máxima. A esto se suma la creciente sospecha de Dámaso sobre las conspiraciones en su contra
lo que añade una capa extra de intriga a la jornada. Cada personaje parece estar atrapado en su propia red de secretos y miedos, desde las cocinas hasta los salones principales, configurando un martes en el que la estabilidad de Valle Salvaje pende de un hilo muy delgado. La resolución de estos conflictos parece lejana, dejando a todos los habitantes ante un futuro incierto y lleno de peligros inminentes que pondrán a prueba sus lealtades.